Porque hoy hemos invitado al doctor Víctor Ramírez, él es ginecólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas Diego. noches. Un placer estar en tu programa. Siempre estoy viendo, ¿verdad? Qué gusto. Interesante siempre tus temas. Gracias, doctor. Y hoy queremos abordar este tema que ya tenemos ahí, la importancia de los controles ginecológicos que se deben realizar periódicamente. En ese sentido, doctor, arrancamos. ¿Cuáles son los controles que anualmente sí o sí deben entrar dentro de la agenda femenina? Y bueno, habitualmente lo que debemos hacer es un papá Nicolau de control. Este papá Nicolau de control, algunos dicen que debe empezar a hacerse a los 20 años, otros dicen que hay que empezar a hacer 1 año o 2 años después de haber empezado a tener relaciones. También al papá Nicolau se le agrega la colposcopía. El papá Nicolau es para ver citológicamente si no hay células que nos pueden indicar que haya un cuadro maligno, entonces por eso es citología. La colposcopía nos aumenta la imagen del cuello y nos da algunas imágenes sospechosas de un cáncer de cuello. Por ejemplo, algunas tienen alguna coloración blanquecina, la parte del cuello, algunos tienen puntillados, algunos tienen como cuadraditos y algunos, los vasos no son lo que deben ser en ese momento, son vasos atípicos. Todas esas lesiones nos pueden dar la colposcopía, que acá en el Paraguay se hace de rutina con el papá Nicolau. Esos son los que se hace anualmente en las mujeres siempre, ¿verdad? O por lo menos cada 2 años, de acuerdo a cómo esté el primer estudio. A ver, doctor, ¿la accesibilidad de la mujer a estos estudios es fácil, es accesible, asequible, en el sentido que hay en todos los hospitales públicos, hay en sanatorios, o se complica un poco ahí la cuestión? No. La verdad que estos estudios son rutinarios en todos los hospitales, ¿verdad? En los hospitales incluso, para aprovechar que las mujeres acuden al hospital en épocas del embarazo, entonces también se hace de rutina en todas las pacientes que van a hacer su prenatal. De entrada se le hace. Y a todas las pacientes que acudan se le hace el papá Nicolau de control y la colposcopía. Generalmente es gratuito en casi todos los hospitales y algunos costos pequeños en otros, ¿verdad? Y en privado ya sabemos, ¿verdad? Claro. Cada depende del colega que le esté atendiendo. Pero es muy accesible, muy accesible. Estos controles, nos decías, doctor, ¿una vez al año o con...? Una vez al año, o en algunos casos se puede hasta 2 años, ¿verdad? En casos... Porque actualmente se tiene en cuenta que el cáncer de cuello es por un virus, el papiloma viral humano. Sí. Entonces, también si uno sospecha ya con un papá Nicolau que hay una infección por el virus papiloma humano, entonces se llama un estudio que se llama captura híbrida, en el cual se ven los genes, o sea, se ve los diferentes perfiles de estos virus, ¿verdad? Y hay virus de alto riesgo que pueden llegar a un cáncer y otro de bajo riesgo. Si una paciente tiene un virus de bajo riesgo, generalmente es controlable. Ahora, si es de alto riesgo, hay que tenerle más cuidado, poner la luz de atención y ver, ¿verdad?, si incluso a veces amerita una biopsia del cuello uterino. Si hablamos del control de mamas, doctor. El control de mama habitualmente se pide, ¿verdad? Si la paciente no tiene antecedentes genéticos, si no tiene ningún antecedente de familiares de primer grado, si no tiene ninguna sintomatología, se hace generalmente a los 40 años. En caso de que la paciente genéticamente tenga una carga importante, entonces se empieza a los 35 años, incluso antes.
porque el cáncer de mama ahora se descubre cada vez más temprano. Y descubrir el cáncer de mama en una etapa temprana se cura, como cualquier cáncer, igual que el cáncer de cuello que estuvimos hablando, ¿verdad? Uno descubre en la parte inicial y se cura, ¿verdad? A ver, doctor, si uno se realiza a tiempo, es decir, a los 35 años, siguiendo esa rutina que planteas, 35 años, uno se hace el control y la persona todavía no detectó síntoma alguno, pero sí el médico ve algo incipiente que podría terminar en un cáncer. ¿La ciencia ha llegado a ese punto? Sí, actualmente, ¿verdad? Por la mamografía, incluso algunos estudios más avanzados que se está teniendo, se está llegando al diagnóstico muy precoz. Entonces, en esa etapa, eso es ayuda, y entonces en esa etapa, si se hace una cirugía, se cura, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico precoz es importantísimo y por eso también, ¿verdad? Se le pide a todos que se hagan una mamografía anual, por lo menos, en caso de las pacientes de 40 años sin riesgo. Y a partir de los 35 años, las pacientes con riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? O sea, riesgo genético, porque el cáncer de mama también tiene una parte genética en la cual también se estudia, incluso hay estudios genéticos que nos están dando más riesgo para esas pacientes. En otros países se realiza eso. 000. Doctor, de acuerdo a tu saber y entender, ¿ha aumentado la conciencia de ese control que venimos hablando, de ese control periódico que debe realizar la mujer? Yo creo que sí. Y en eso ustedes, los periodistas, han colaborado bastante con estas campañas masivas que existen, el mes del cáncer de mama, el mes del cáncer de próstata, el mes, etcétera, y también las leyes que protegen a las mujeres, con esas leyes en el cual se le da permiso para hacer sus estudios rutinarios, e incluso algunas empresas más serias están pidiendo de rutina que se hagan estos estudios para ingresar o por lo menos para tener un chequeo anual de sus funcionarios. Claro. Y eso hace que aumente la conciencia, ¿verdad? Y se está bastante se ha mejorado en ese sentido. Ahora, el control acompañado de la pareja, doctor, sí, en consultorio, ¿qué tal? Porque yo creo que eso también es importante, sobre todo en lo que se refiere a la preparación prenatal. Yo creo que eso ha aumentado bastante, incluso en los hospitales. Yo todavía hago consultorio en los hospitales y en los hospitales ya se animan a ir los hombres con su pareja. Porque anteriormente era, vamos a decir, un tabú, sí, que el hombre se vaya con su pareja. Y para los médicos es una tranquilidad que él vaya al marido a participar del embarazo, porque al final es de los dos. Que estén participando es importante, y en segundo lugar nos da la tranquilidad de poder explicarle, por ejemplo, si hay una complicación, si hay una complicación grave, si tenemos problemas en el embarazo o si no hay ningún problema, todo podemos explicarle al marido juntos, porque muchas veces se lleva pacientes con problemas graves y uno no sabía cómo decirle al marido o al familiar: mira, esto es un problema grave que esta paciente tenemos que tenerle muy bien cuidada y ustedes también tienen que colaborar para que terminemos con un parto, una cesárea feliz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido han colaborado bastante. Yo creo que todos los que están, ¿verdad?, alrededor de la prensa, sí, se ha concientizado más, se ha dado más apoyo a las mujeres y están llegando más a los consultorios los maridos. También están participando del parto o la cesárea en todos los sanatorios privados. Actualmente eso todavía no es una rutina en los hospitales, porque falta, por ejemplo, ropa. También, como hay muchos partos,
pueden entrar demasiadas personas y ustedes saben que el quirófano también, cuando más gente entra, más se contamina. Totalmente. Entonces es más difícil la cuestión, primero la cuestión, ¿verdad?, de la ropa adecuada, y también que el paciente esté un poco entrenado, porque tiene que entrar en el quirófano y no tiene que absolutamente tocar nada para que no contaminar el campo ni nada, ¿verdad? Tiene que estar, y si por ahí quiere participar con la señora y por ahí tiene algún temor, siempre tiene que estar no mirando la cirugía, porque por ahí puede tener un desmayo, cualquier cosa, ¿verdad? Tiene que él mismo no hacerse el valiente y estar nada más apoyando a la señora sin ningún otro, ni mirar ni curiosear, ¿verdad? Claro. Porque muchos se caen en el quirófano. Ajá, claro. Al ver eso... y claro, le impresiona, es la señora, incluso gente que te dicen que, mira, yo participé en accidentes graves porque soy bombero, después se van y ven ahí sangrado de la señora por una cesárea y se caen, porque la cesárea impresiona mucho, porque sale la sangre con el líquido amniótico, entonces parece que es muy sangrante, y eso impresiona al familiar. Entiendo. Así es, así esta poesía vos, hay que estar preparado. Sí. Así como ustedes cuando van a entrar a ver un parto, una cesárea de su señora, así de nervioso yo estoy cuando vengo a hacer una entrevista con ustedes. Ya, se entiende. Sí, porque no estamos preparados, no estamos acostumbrados. Ustedes, la cámara para ustedes es una rutina. Sí, cada uno en lo suyo. Claro. Doctor, y eso me lleva también a otra consulta. En cuanto a las enfermedades se refiere en consultorio ginecológico, perdón. Sí. ¿Qué es lo que más se encuentra hoy día? En el consultorio ginecológico lo que más hay son generalmente las infecciones vaginales, ¿verdad? Estas infecciones vaginales pueden ser comunes, ¿verdad?, por falta de defensa, por mala higiene, etcétera. Y otras son de transmisión sexual. Transmisión sexual. Las de transmisión sexual son muy contagiosas, doctor. Y las de transmisión sexual son muy contagiosas. Tenemos, bueno, actualmente ya tenemos bastante, HIV, tenemos hepatitis, la hepatitis B, que también se transmite. Después tenemos, incluso ahora entró el Zika, que se transmite también por las relaciones, ¿verdad? Después tenemos, ¿verdad?, todas las clamidias, micoplasma, ureoplasma, etcétera, que son de transmisión sexual, tricomonas, son de transmisión sexual. Ahora, las infecciones comunes son más frecuentes, en esta época incluso más, porque van a la pileta mal clorada, etcétera, maltratada el agua, mucha gente, todo eso colabora, mucha humedad, etcétera. Entonces hay el calor, la humedad, y eso favorece, por ejemplo, a los hongos. Entre esas enfermedades que mencionas, doctor, la clamidia, entre otros, ¿cuál es la más común? Y generalmente... Y la que más cuesta curar, por decirlo de alguna manera. Bueno, me olvidé también de la sífilis y la sífilis, ¿verdad?, la gonorrea, que son también de transmisión sexual, ¿verdad? Me olvidé. ¿Cuesta su remisión de esa enfermedad? No, sinceramente casi todas tienen cura, menos, ¿verdad? El SIDA y por ejemplo, la hepatitis. Sí, pero siempre escuché de que es problemático, es decir, tiene un tratamiento prolongado. Tiene un tratamiento a veces prolongado y muchas veces son muy recurrentes. ¿Por qué? Porque cuando son gérmenes comunes, la vagina tiene una microflora que le protege. Muchas veces la paciente, vos le decís, por mala higiene, le decís, y ellos creen que porque no se higieniza y medio se asustan, ¿verdad? No, muchas veces es porque se higienizan, por ejemplo, con jabones muy fuertes, incluso usan antisépticos muy fuertes y mata toda su flora de defensa. Al matar la flora, habilita prácticamente, porque estas son, estas gérmenes comunes son generalmente oportunistas.
Cuando disminuye la defensa, ahí aprovechan. Sí. Entonces, y también en el embarazo es un estado bastante frecuente de hongos y compañía. ¿Por qué? Por las hormonas del embarazo cambia el pH vaginal. El pH vaginal también es importante, es un pH ácido. Entonces, si el pH se empieza vamos a decir, a variar, como en el embarazo, y el embarazo está en un estado de inmunosupresión, disminuye la defensa en la embarazada. Y entonces es mucho más frecuente las infecciones vaginales. Se habilita ahí para que ingresen los gérmenes, bacterias. Y también hay que tener mucho cuidado con las pacientes. Porque uno tiene gérmenes comunes que son comunes y vos no podés decirle, mira, y viene lo primero te pregunta, y esto me trajo mi marido. Sí, y doctor, también otra cuestión que te voy a preguntar, pero después de leer los mensajes, porque ya estamos recibiendo mensajes de WhatsApp y quiero compartir contigo. Una consulta para el doctor Ramírez sobre la mamografía. ¿Qué significa cuando el resultado de la mamografía revela que las mamas son muy densas, dice? Bueno, cuando son muy densas generalmente es difícil a veces ver microcalcificación y compañía, entonces hay que hacer una ecografía. Una ecografía para ver si no encontrás algún nódulo o algo por debajo, ¿verdad? Entonces necesita una ecografía auxiliar, vamos a decir, mamaria. La ecografía está en ayuda. Ahora luego hay estudios mucho más, más específicos que se están haciendo para mama. A ver, ¿qué más tenemos? Consulta. Ya que están hablando de todo un poco, tengo un antecedente de SIN. Fíjate un poco, doctor, la abreviatura SIN. De hace 10 años atrás. Y últimamente tengo mucho dolor y mi doctor me pide un análisis específico de pesquisa, HPV, en secreción cervical. Porque me dice que puede ser que esté escondido. Ya que el PAP y el colpo sale normal, quiero su opinión, por favor, dice. Siento dolor todo el tiempo, siempre el lado izquierdo. Se me entumece la pierna y los brazos, el mismo lado del dolor izquierdo que siento. Bueno, el SIN significa, ¿verdad?, una alteración anatomopatológica, ¿verdad? Por una probable, se hizo solamente una biopsia. Pero el SIN 1 significa que es por un virus papiloma humano que generalmente es de la clase de bajo riesgo, que no llega a un cáncer, es control nada más. Pero el colega se quiere asegurar que no sea un HPV de alto riesgo. Por eso le pide la captura híbrida, que es la pesquisa que ella le pidió al doctor correctamente, ¿verdad? La pesquisa a nivel de cervical, ¿verdad? Entonces, ahora, los dolores que ella tiene, etcétera, etcétera, puede ser por otro tipo de infecciones, ¿verdad? Estas clamidias, estas uroplasma, micoplasma y eso, incluso la gonorrea, a veces sube arriba a las trompas y producen salpingitis. O sea, es infección de las trompas. Y eso trae eso dolor. Puede traer dolores. Porque incluso entumecimiento, ella habla de parte de la parte izquierda del cuerpo. Y es la causa más importante. Estas enfermedades venéreas, digamos, ¿verdad? Sí. Es la más importante para, en este sentido, que da dolor pélvico crónico, que es lo que ella tiene, un dolor pélvico crónico. Porque a veces da mucha adherencia también. Tenemos más mensajes. Buenas noches, una consulta para el doctor. Hace poco mandé a hacer colposcopía, ecografía intravaginal y papá Nicolau. Y según mi ginecólogo todo salió bien y 22 días después empecé a sentir dolor al llegar al orgasmo. Y no me fui a consultar todavía porque tengo vergüenza de mi doctor para ir tan de seguido. ¿Por qué sería eso? ¿Me puede responder, por favor? Bueno, el dolor durante el coito puede ser de diferentes motivos, ¿verdad? Una vez por falta de lubricación, que generalmente es problema psicológico, uno no lubrica porque no se concentra, entonces no tiene dolores a la penetración. Al llegar al orgasmo generalmente en estos casos no tiene una explicación así importante, pero hay que buscar problemas a nivel del ovario, de las trompas, etcétera. Pero no tiene mucha explicación. Doctor, la lubricación de la mujer debe ser por fuera
¿Y por dentro? Por, ¿O se da ambos de manera natural? No, de manera natural. La lubricación viene de la excitación. Y hay ciertas glándulas arriba de Skene, etcétera, otra de Bartolino, etcétera, que son las glándulas que lubrican. Cuando empieza la excitación, esas glándulas se exprimen, vamos a decir, y lubrican la vagina. Y eso hace que se produzca, ¿verdad?, una lubricación importante, porque si no hay lubricación, nunca va a haber una penetración agradable para la mujer. Porque es como si golpes. siempre seco, hay como en seco, y hay generalmente micro lesiones. Por eso. 00. Vamos con este mensaje. Doctor Víctor, muy buenas tardes. Aprovechando este espacio te tengo una consulta. Vengo días sintiendo dolor y picazón en mi zona mamaria. ¿Zona María puede ser? Zona mamaria. Ah, sí. Quisiera saber qué podría ser estos síntomas. Bueno, el dolor y la picazón puede ser, depende, ¿verdad? Si está dando de mamar, no está dando de mamar, en qué estado está, si es un puerperio. Pero si no tiene nada, hay que buscar hongo o hay que buscar alguna patología mamaria generalmente benigna. Cuando es dolor, generalmente el dolor en una patología mamaria maligna se manifiesta más tarde. Es más raro, no es que no sea frecuente, pero la picazón generalmente indica muchas veces en esa zona hay hongos. Esa es a veces la causa o algún problema de la piel, ¿verdad? ¿Qué se recomienda en esos casos, doctor? ¿Hacer los estudios más profundos? En esos casos generalmente se recomienda ver, ¿verdad?, si hay una infección, si hay una escara, si hay algo, se hace un cultivo. Y en último caso, si hay algo sospechoso, depende de la edad de la paciente, depende de cómo esté la paciente, la edad, el estado que esté, etcétera, se puede hacer una pequeña biopsia, pero generalmente no llega a eso en estos casos, si es una paciente joven. Una paciente joven generalmente. Más ocurre picazón y compañía cuando hay un problema de piel. ¿Por qué las ligaduras de trompas que se realizaron hace 7 u 8 años ya no surten efectos? ¿Existe un método eficaz de ligar? ¿Es un método reversible? Pregunta. Bueno, la ligadura de trompa yo creo que siempre fue igual, ¿verdad? No cambió la técnica quirúrgica de ayer a hoy, ¿verdad? Ahora, lo que cambiaron a veces, hay algunas técnicas, vamos a decir, se hace por laparoscopía, y hubo un tiempo en que se hacía con clip. Y en esos casos a veces esos clips cedían y se producían otra vez recanalización. Pero si se hace bien una ligadura es un método casi irreversible, ¿verdad? Pero con cirugía, con microcirugía, uno puede revertir la cosa. O sea, no es irreversible completamente. Puede hacer microcirugía de trompa y volver a unir, porque es obstruir nada más un conducto. Entonces uno puede otra vez volver a abrir las trompas, hacer una sutura y volver a hacer una microcirugía y volver a canalizar la trompa. Ahí uno vuelve a ser fértil. Vuelve a ser fértil. Se hace. Buenas noches. Me salió un bulto en el lado izquierdo dentro de la vagina hace poco. Se inflamó y explotó. Salió un líquido verdoso y me volvió a aparecer el bulto. ¿Qué podría ser? ¿Sí me puede responder el doctor, por favor? Eso es una bartolinitis, una infección de la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino es una glándula en la que dije que produce secreción para que haya buena lubricación vaginal. Una de las glándulas, hay otra. ¿Cuál podría ser la causa de eso, doctor? Y las causas generalmente son infecciones. Infección que generalmente tiene un canal por donde sale, ¿verdad?, vamos a decir, el moco. Y generalmente se cierra eso y se forma, entonces crece. Eso uno no toca normalmente, pero cuando se inflama crece y duele muchísimo. Es como un acceso. Es como un acceso muy doloroso que hay que abrir. Hay que abrir y darle antibióticos, drenar e incluso ponerle ahora se puede hacer un tubito, se marsupializa. Es una cirugía de marsupialización, significa no cerrar la herida, dejar abierto.
vertir. ¿La mujer detecta ese al palpar por Al dentro? palpar, normalmente no. Porque está... en la glándula de Bartolini no, porque son muy pequeñitas. Solamente cuando se inflama crece claro, muy porque grande. sí como acceso, entonces uno es como que tenga un forúnculo ahí. No, pero cuando ya se infectó, una bartolinitis, ya. O sea que el dolor es lo que te puede anunciar que es un síntoma de eso. También el dolor, pero muchas veces, porque se cerró nada más el conducto y todavía no hay una infección, se forma la glándula, se toca una glándula bartolina grande, que generalmente todavía a veces no da dolor, pero da un bulto nada más. Que también hay que quitar la glándula Bartolini porque esa glándula ya está enferma. Ya. A ver, hola, quería saber por qué me baja flujo blanco, estoy embarazada, nunca me ha bajado así. Bueno, eso hablamos. La embarazada tiene un estado de inmunodeprimida, ¿verdad? Sí. En el cual generalmente es más frecuente la candidiasis que el hongo, que da justamente el flujo tipo nata de leche, leche cortada que dicen, ¿verdad? Y da a veces mucho plurito, mucha picazón en su etapa más avanzada. Pero es muy frecuente en el embarazo, incluso algunos textos dicen que embarazo sin candidiasis casi no hay. Pero, y también por lo que dijimos que hay un alto porcentaje. Y el pH vaginal también está alterado en la embarazada. Entonces disminuye la defensa, entonces estos son gérmenes oportunistas. Aprovechan la ocasión. La teleaudiencia. A ver, buenas noches. Hace días que estoy con irritación por fuera y picazón. Tengo 23 años y estoy dando de mamar. ¿Qué podría ser, doctor? Es una probable candidiasis por los síntomas, o sea, hongo. Justamente por lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero este ya es puérpera. Pero claro, lo mismo puede tener hongos. O sea, los síntomas son de hongos. Sí, doctor, a ese punto quería llegar. O sea, el posparto también deja a la mujer con defensas bajas. Y generalmente el sangrado posparto dura generalmente 30 a 40 días. Y ese sangrado también hace que disminuya la defensa. El sangrado es como un caldo de cultivo de cualquier germen, ¿verdad? Entiendo. Pero es más frecuente, la candidiasis es más frecuente también. A ver, buenísimo el programa, Diego. Siempre vemos el programa acá en casa, siempre fachero, abrazo. Buenas noches, quería hacer una consulta. A veces cuando tengo relaciones con mi pareja suelo sacar un poco de sangre y quería saber por qué me suele pasar esas cosas. Muchas gracias. Gracias por el concepto al televidente o la televidente. Habla de sangrado en el momento de relaciones sexuales. Sí. Y el sangrado en el momento de las relaciones sexuales siempre es un síntoma que hay que tener en cuenta. Sí. Porque el sangrado puede ser uno de los síntomas más precoces del cáncer de cuello uterino es justamente el sangrado durante las relaciones. Pero si es muy joven, como esta señora, no sé cuántos años tiene, pero parece joven, puede ser que el cuello esté inflamado e infectado. Entonces, al tener relación, se llama cervicitis, una inflamación del cuello. Entonces, el cuello está, vamos a decir, como irritado y apenas uno toca, cuando va a quitar incluso la muestra de Papá Nicolau, ya sangra. O sea, no es para que ella también se preocupe tanto, ¿verdad? Sí, pero tiene que acudir para hacerse un Papá Nicolau. Porque uno de los síntomas que hay que tener en cuenta es el sangrado con las relaciones para pensar en un cáncer de cuello uterino. Mira, importantísimo es. Sí. Y es importante también la recomendación. A ver, hola, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Hace poco me hice los análisis de colposcopía. Según mi ginecólogo, no tengo nada, pero tengo el flujo medio verde, limón y picazón. Gracias, está excelente el programa. Y el general de la picazón se debe a la candidiasis, pero en este caso que ya puede ser una vaginosis mixta, entonces que hay 2 o 3 gérmenes. Lo recomendado en estos casos es hacer un cultivo de secreción vaginal. El cultivo de secreción vaginal se pide para gérmenes comunes y no comunes. Los gérmenes comunes son lo que dijimos, que no son las venéreas. Claro. Y los no comunes son las venéreas. Ahí ya es de la parte endocervical. Y en las embarazadas se pide generalmente también cultivo del estreptococo, beta hemolítico, que el estreptococo generalmente para la piel, la garganta, etcétera, es
no trae ningún problema para el adulto, pero para un parto normal con estreptococo no puede, porque al pasar el bebé por la vagina puede contagiarse y puede darle una sepsis neonatal. Entonces es importante, y eso está en la rutina actualmente del Ministerio de Salud, hacer un cultivo de estreptococo beta hemolítica a las 34 semanas de embarazo, 34, 35 semanas, para tener la vagina sin contaminación y un parto más seguro. Buenísimo el programa, Diego. Siempre vemos el programa acá en casa. A ver, 24 años tiene la joven, doctor, que nos hace la pregunta del sangrado. Y lo más probable es que sea una cervicitis. Una cervicitis, una inflamación del cuello. Pero lo mismo hay que hacer amerita un Papá Nicolau, un cáncer de cuello muy difícil a esa edad. Hola, quería saber por qué me duele tanto el hombro. Desde hace 3 meses estoy con el hombro adolorido. Bueno, no creo que eso sea ginecológico. No. Solamente cuando hay un sangrado abdominal, a veces hay dolor de hombro. En todo caso, omalgia, pero cuando hay un sangrado. A ver, buenas noches. Tengo todos los síntomas del candidiasis. Candidiasis. Estoy embarazada. ¿En qué puede afectar al bebé? Por lo que veo, esa es una enfermedad muy común, doctor. Muy común. Y en esta época más. Por la pileta mal clorada, etcétera. En esta época todos estamos, y además por la humedad. Los hongos pueden ver la humedad y el calor que hace el caldo de cultivo. Y en la embarazada ya sabemos, ya hablamos. Por las defensas bajas. Repetido, ¿verdad? Sí. Pero ella dijo que era su pregunta. Dice, la pregunta anterior, señor director, por favor, a ver. La anterior. Síntomas de candidiasis en el embarazo, que afecta al bebé. Sí, claro. Generalmente hay que tratar, ¿verdad?, la candidiasis, pero una afectación muy importante no tiene, ¿verdad? Pero generalmente también empieza a cambiar el pH vaginal y se le agrega otros gérmenes, y cuando hay una vaginosis durante el embarazo, lo que puede ocurrir es que se debilite la bolsa y rompa bolsa antes de tiempo, pierda líquido amniótico antes de tiempo. Y entonces eso, ahora es mucho más grave si es un estreptococo. La candidiasis es casi, no tiene mucho efecto, ¿verdad? Pero sí. El parto, se puede hacer un parto normal si hay una candidiasis, pero no un estreptococo. Pues. Claro, que ya es una bacteria mucho más fuerte. Para el bebé. Para nosotros prácticamente más de una amigdalitis no. Muy bien, estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro de puntos de vista. Nos queda más que agradecer, doctor, por su visita. Hemos sacado de duda a mucha gente que tenía precisamente su planteamiento respecto a esta necesidad que existe de la visita periódica al ginecólogo. Muchas gracias por la invitación y me siento muy a gusto con usted, con todo el equipo de CN9, porque siempre veo el programa y siempre me resulta interesante. Hoy me avisaron prácticamente tarde, eso es la hora, y vine un poquito ya a capela, pero vine porque yo sé, ¿verdad?, de tus programas y que son programas verdaderamente instructivos. Claro. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor Víctor Ramírez, estamos cerrando nuestra edición de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.